uno, uno en la oración llega el momento que no quiere soltar la oración, ¿verdad? Porque siente la presencia del Señor, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Y creemos en fe, pues, que cada una de las cosas que hemos pedido conforme a su voluntad serán hechas para la gloria de su bendito nombre. Amén. Porque Él nunca desechará la obra de sus manos. Así es. Gloria a Dios. Bueno, siguiendo con el estudio de Apocalipsis, un breve repaso. Vimos en el capítulo 4 la adoración celestial. Allí vimos los 24 ancianos y entendimos que esos 24 ancianos corresponden a la iglesia de Jesucristo. Y que en ese capítulo 4 le dice el Señor a Juan: ven y sube acá. Y él sube en una visión, sube al tercer cielo. Él ve todo lo que está allí que el Señor quiere mostrarle en esa visión, y en él encuentra pues al Cristo glorificado, ve los colores de la piedra de jaspe, la cornalina, que sabemos que son símbolos de la gloria de nuestro Señor. Allí consigue a los 4 seres vivientes que son los querubines, y como les he dicho, es interesante, muy importante este capítulo 4, porque entendemos que los 24 ancianos representan a la iglesia. Hemos dicho que no corresponden a los santos de la tribulación, porque todavía la tribulación no se ha efectuado. De esa manera, ni son los santos de la tribulación, ni es el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel está conformado no por 24, sino por 12 tribus. Y que se ha terminado de hablar de las 7 iglesias del Asia Menor, y entramos en esa adoración celestial y ahí vemos a la iglesia. Por lo tanto, pensamos que en ese momento del capítulo 4, que la iglesia está en el cielo, se ha efectuado el rapto de la iglesia. Luego vimos en el capítulo 5 que hay un rollo que está escrito por dentro y por fuera, y es el rollo representa la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo sobre todo lo creado. Él es el dueño, por lo tanto ese libro, ese rollo representa el título o el testamento de propiedad. Se toma una imagen en el Imperio Romano. ¿Y por qué tomamos el Imperio Romano? Porque en el preciso momento en que Jesucristo está en nuestra tierra, los romanos están subyugando al pueblo de Israel. Y decíamos que en el Imperio Romano los libros de propiedad o el documento de propiedad era escrito por dentro y por fuera. Por dentro tenía todos los detalles, lo que llamamos la letra pequeña de ese contrato, y por fuera en grandes letras, unos caracteres generales. Luego vimos también en ese capítulo 5 que Juan lloraba mucho porque no conseguía que pudiera leer ese libro ni desatar los sellos, porque una vez que se desaten los sellos vamos a tener noticias de lo que va a suceder aquí en esta tierra. De esa manera llegamos al capítulo 6, donde el único que puede desatar los sellos los va a desatar. Y cada vez que esos sellos son desatados, nos traen noticias de lo que va a suceder en esta tierra. Sí, Señor, los acontecimientos que se van a desarrollar. Recordemos que en el capítulo 5 dice, en el versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En el capítulo 6 que nos trae hoy el estudio, el digno que va a abrir esos sellos y nos va a decir qué es lo que va a suceder es nuestro Señor Jesucristo. También vamos a ver, como vimos allá en el tabernáculo, que los colores son simbólicos, es decir, tienen un mensaje simbólico. Es un lenguaje figurado, pero que tiene una explicación literal.
que así los colores nos dicen algo que está muy relacionado a lo que va a suceder. De esa manera vamos a ver un jinete, pero el jinete nunca cambia. Quienes cambian son los colores de los caballos. Los caballos en la palabra son símbolos de guerra, de conquista. Y por supuesto, si son símbolos de guerra o de conquista, el que está sentado sobre ese caballo es un conquistador. Entonces, teniendo esto presente, vamos a ver el versículo 1 del capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Es decir, nuestro Señor Jesucristo quita el primer sello y el anunciador a Juan es uno de los querubines y le dice con voz de trueno, es decir, con voz poderosa, ven y mira. Cada vez que dice ven y mira o miré, es una visión. Es una visión lo que se está desarrollando. Ven y mira. Dice el versículo 2, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. El blanco representa, nosotros sabemos, la pureza, las cosas inmaculadas, sin manchas. También representa la paz, el blanco. De hecho, en las guerras, cuando se necesita hacer la paz, hay 2 ejércitos en guerra y se necesita la paz, se saca una bandera blanca. Porque el blanco representa la paz. Entonces, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Los eruditos han demostrado que este arco, por excelencia, era un arma de guerra, sobre todo que se usaba con gran éxito en Israel. Pero es un arco y no muestran la flecha. Por lo tanto, no indica que sea una conquista armada o una conquista de acción bélica. Entonces, el color blanco representa la paz. Este jinete viene en paz. Viene en paz. Y sabemos que aunque tiene un arma de guerra, el arma de guerra no tiene el implemento necesario y suficiente para poder asaetear al enemigo. De manera que la interpretación de esto es que este jinete puede lograr una paz por un tiempo limitado, pero no lo logra a través de una lucha armada, sino a través del verbo, a través de la palabra. Lo podríamos decir en la política internacional a través de la diplomacia. A través de la diplomacia. Vamos a ver Primera Tesalonicenses, la primera carta a los Tesalonicenses, en su capítulo 5, versículo 3. ¿Qué nos dice? Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, fíjense una cosa, este conquistador va a hacer la paz. Va a ser la paz, es una falsa paz, porque la gente lo adorará como el pacificador. Las naciones vendrán a él. Y por eso dice que se le entregó una corona. Cuando uno va al idioma original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, el griego koiné, consigue que ahí la palabra corona es estéfano. Y estéfano es una corona no de un rey, es la corona que se gana a través de éxitos por una conquista. O sea, él conquista al mundo, le da paz y seguridad
por cierto tiempo y las naciones le otorgan la corona, que significa que le dan autoridad sobre las naciones. Y sabemos por el profeta Daniel que esa falsa paz durará 3 años y medio. Y cuando estén disfrutando de esa falsa paz, entonces vendrá destrucción repentina. Gloria al Señor. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, fíjese, repentinamente se termina la paz y la seguridad que había preconizado, que había predicado este conquistador, y entonces ahora él inicia la guerra. Vamos a ver qué dice Daniel 9:27. Libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ese caballo bermejo, pues es un caballo rojo. Nosotros sabemos que el rojo representa el sacrificio y representa también la guerra. Porque en la guerra hay derramamiento de sangre. Dice así. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Allí nos está hablando justamente de este conquistador, que a la mitad de la semana violará el pacto. ¿De qué nos está hablando? Ustedes saben que existe guerra entre Israel y países como Irán, Irak, que son los viejos imperios de Persia y Babilonia. Simplemente se les ha cambiado el nombre, pero su espíritu en contra de Israel todavía se mantiene. Nosotros también sabemos que existen espíritus contrarios a Israel que están en las partes celestiales, es decir, dentro de la atmósfera terrestre, y que manejan a los hombres, sobre todo a estos países, para ir en contra de Israel, y esa es la explicación del por qué siempre Israel se ha mantenido en guerra. Porque estas huestes contrarias, estas huestes de las tinieblas, su fundamento es desaparecer a Israel. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor viene, como dijo el mismo Jesucristo. Acuérdense de aquella mujer que le llevó la hija que estaba enferma. Yo le llamo la mujer de los perrillos. Cuando él le dijo: mire, yo vengo por el pueblo de Israel. Y el alimento que yo traigo es para ese pueblo, y no es bueno que yo lo dé a los perrillos. Es decir, no es bueno que yo lo dé a otro pueblo, porque la prioridad para mí es Israel. No quiere decir que los demás no van a gozar del beneplácito de la salvación, pero lo primero que yo quiero es la restauración y salvación del remanente fiel de Israel. El enemigo de las almas, por supuesto, sabe eso. Y si él piensa que si él destruye a Israel, no tiene sentido que Jesucristo venga en su segunda venida. Y por eso él ataca con tanta violencia a Israel. Entonces, todo lo que nosotros estamos viendo en este mundo material, primero se gesta en el mundo sobrenatural e invisible. Por eso dice la palabra que nosotros
que somos de carne y hueso, pero tenemos una lucha contra las potestades, contra gobernantes de las tinieblas en las regiones celestes. Por eso tampoco es de extrañarnos que los noticieros del mundo y los medios de comunicación de masa estén en contra de Israel. Y no es que seamos fanáticos de Israel, pero como nosotros no sabemos y no conocemos cuál es el remanente fiel que será salvo, no podemos estar en contra de Israel, porque es contrario a la voluntad de Dios. Él sabrá quiénes son salvos y Él sabrá a quiénes juzgará, pero eso no nos corresponde a nosotros. Nos corresponde orar por la paz y la conservación del pueblo de Israel. También debemos entender algo. Si este conquistador comienza a quitar la paz del mundo, entonces debemos entender que la fuente de la tribulación es justamente este conquistador. Que la gran tribulación no procede de nuestro Señor Jesucristo. La gran tribulación procede del reino de las tinieblas. Satanás va a tomar un hombre, lo va a engrandecer, lo va a proyectar con poder político y poder religioso. ¿Para qué? Para subyugar a los pueblos y que los pueblos vengan a él con el propósito de destruir a Israel. No podrá destruir a la iglesia porque ni el Seol ni la muerte prevalecerán sobre la iglesia, y al momento que la gran tribulación se desate, nosotros no estaremos acá. Pero el propósito de la gran tribulación es destruir al pueblo de Israel. Pero como Dios dice que conforme a los que han sido llamados en su propósito, todo obra para bien, Él tomará esa gran tribulación para que el remanente fiel de Israel sea conservado, sea santificado y sea salvo. Eso hay que tenerlo muy presente, porque muchas personas están diciendo que ya los 7 sellos se están desarrollando. Lo dicen a viva voz. ¿Por qué? Porque una de las señales justamente es el gran engaño que habrá en este mundo. Y ese gran engaño está de verdad fuertemente se está viendo, se está realizando. Ahora, ¿quiénes se darán cuenta del engaño? Los que estén preparados. Usted puede decir que usted es cristiano, puede decir yo no fallo a ningún culto de la iglesia, pero si no conoce la palabra de Dios no está preparado. Y al no estar preparado será confundido y aún engañado, porque no conoce la verdad de la palabra. Siempre hablamos de las 10 vírgenes. Ahí está la respuesta. ¿Quiénes se quedaron? Las que no estaban preparadas, con el aceite que representa el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es lo que nos da el Espíritu Santo de Dios? La sabiduría que viene del cielo. Y si alguien tiene la sabiduría que viene del cielo, porque es parte del pueblo del Señor, no será engañado. Cuando dice, y si fuera posible, serán confundidos o engañados a unos escogidos, ese si fuera posible es un sí condicional. Es decir, no es posible. No es posible. ¿Por qué no es posible? Porque si usted es un creyente verdadero, usted es iglesia de Jesucristo y el Espíritu Santo reposa en usted. Y el Espíritu Santo es Dios. Esa es la naturaleza divina que dice Pedro, con la cual nosotros participamos a través del conocimiento de la palabra. Yo lo veo muy claro. Yo lo veo muy claro. Siempre digo que a veces me molesta un poco cuando veo esas interacciones en el YouTube. Y no es que eso sea malo, pero está siendo muy mal aprovechado, lamentablemente. Cuando abrió el segundo sello y el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Ven? Si no es paz, es guerra. Y si es bermejo, ya sabemos que es rojo, que representa la sangre, ¿verdad? Derramamiento de sangre.
y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Gloria a Dios. Dice el versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces vemos, ¿verdad?, el color negro, porque lo que va indicando la sucesión de eventos son los colores, ese color negro que representa la muerte. Representa la muerte. Dice que tenía una balanza en la mano. Tal vez en los años 50 esto no se entendía muy bien. Pero nosotros que venimos de países donde el alto costo de la vida cada día es mayor y que ahora este país está entrando también, utilizar una palabra que usan aquí, en ese bucle que yo oigo a los españoles y oigo a los latinos que tienen tiempo aquí, que cuando llegaron aquí hacían un mercado con 20 euros. Ahora gastan 100 euros y lo que llevan es poco. Bueno, fíjense ustedes que tienen esa experiencia. Sí, no lleva lo principal, ¿sí? Solamente de las cositas así. Pero si se pone a comprar todos los útiles de tu casa, lleva 300 euros. Entonces, fíjese, esto quiere decir que los hombres, las personas, pues en general, trabajarán más para ganar. Para poder comer. Para ganar menos. Porque el alto costo de la vida cada día será mayor. Eso que dice que tiene una balanza en la mano, la balanza es para pesar las cosas y colocarle precio según el peso de lo que se está allí midiendo. Dice el 6. Levanto mi manito. Ahí está el hermano. Amén, hermano. Sí. Puede ser también que esa balanza signifique justicia. ¿Puede ser? No, porque en el contexto que estamos viendo, si se desarrolla una guerra, no hay justicia. Y si se desarrolla una guerra, entonces los campos son abandonados. Y al abandonar los campos, los alimentos escasean. Y al existir escasez, el alto costo de la vida sube. No es la balanza de justicia que representa los tribunales en el contexto que estamos. Lo primero es cuando se quita la paz, viene la guerra. Después de la guerra viene el hambre. Viene el hambre. En el caso porque son Sucesiones. Va sucediendo todo. Sí, sí. Entonces, como el caballo es negro, si es una balanza de justicia o para cosas, tiene que ser un caballo de paz. Tendría que ser de paz. Exacto. De ese blanco, pero es negro. Entonces, primero se quita la paz. Y al quitar la paz, se hace la paz. Después se quita la paz. Viene la guerra. Y ahí viene el hambre. Viene el hambre. Hambre y muerte. Exactamente. Entonces, en este contexto, esa balanza no indica la justicia. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo. Y entonces aquí está el contexto inmediato. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. La referencia es que un denario, en este caso, es el sueldo de un día. Tendrán que trabajar todo un día para tratar de conseguir 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, lo cual indica que hay un alto costo de la vida y hay escasez de los alimentos. Dice luego, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando usted lee los comentarios antiguos, estoy hablando de 1950 para acá, hasta los años 90, por allí, se decía que como en la guerra se iban a producir muchas heridas, entonces, cuando vemos esta expresión, era como se interpretaba en ese momento, pero no dañes el aceite ni el vino,
Decían que el vino se usaba para desinfectar las heridas y el aceite para suavizar la piel para tener una buena cicatrización. ¿Qué es lo que pasa? Que el principio bíblico nos dice que la revelación es progresiva. Eso fue lo que se dio en ese tiempo, pero hoy en día no es que hay una nueva revelación. Hoy en día se sabe que si esta persecución es sobre los hijos de Dios, entonces hay que ir al simbolismo bíblico. El aceite representa al Espíritu Santo de Dios. Es un símbolo inequívoco. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, una de las figuras que representa al Espíritu Santo de Dios es el aceite. Y el vino representa el gozo. Entonces, por más que el pueblo de Dios, porque este es el pueblo de Dios que está siendo perseguido, ya vamos a ver qué parte del pueblo de Dios que está siendo perseguido, pero están llenos del Espíritu Santo de Dios. La alegría, el gozo, que es un gozo que es un fruto del Espíritu Santo de Dios, no es alegría. La alegría es humana. Es gozo, que es esa sensación de bienestar a pesar de la prueba que estés pasando, porque es sobrenatural, es fruto del Espíritu Santo. Entonces el vino representa el Espíritu Santo. Y el aceite, perdón, y el vino representa la alegría, el gozo que sentirán aún los perseguidos, llenos del poder del Espíritu Santo. Pero eso no es nuevo. En el Antiguo Testamento vemos cómo los profetas son perseguidos y son muertos. Sin embargo, no vemos a los profetas renegar del Señor. Luego vemos a la iglesia, desde el día de Pentecostés, cómo la iglesia primitiva es perseguida. Y en el gozo dado por el Espíritu Santo, vemos a un Pedro que dice: yo no puedo morir como murió mi Señor. No soy digno. Y sentir gozo por la muerte que él mismo está pidiendo que se le dé. Eso es el poder del Espíritu Santo, dicho en Hechos capítulo 2, y no me voy a cansar de repetirlo. Y recibiréis poderes. Esa manifestación del poder es que cuando nosotros estemos siendo juzgados o aún enfrentando la muerte por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo y por la palabra de Dios, sintamos gozo. Porque eso es contrario a la naturaleza humana. Eso es contrario a lo que nosotros somos como humanos. Solamente el poder sobrenatural del Espíritu Santo nos puede dar eso. Así es. Eso es lo que es. Amén. Lo que aquí se está diciendo. Yo en esto, hermano, yo soy emocionalista. Porque cuando yo veo que confunden el gozo del Señor con otra cosa, que no es el aspecto de la clase, yo digo: oye, qué lejos estamos de la verdad. El poder del Espíritu Santo se manifiesta en nuestras horas difíciles, no en nuestras horas fáciles. Por eso Job fue un hombre perfecto y temeroso de Dios, porque en medio de su prueba, y teniendo la desventaja que no tenemos, él no tenía la ventaja que nosotros tenemos, porque él no podía tener permanentemente al Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, no renegó de Dios. Dice la Biblia que en nada de lo que le pasó a Job, él pecó. Creo que nos sirve de lección a nosotros, cuando estamos en pruebas, cuando tenemos tristeza, cuando tenemos desaliento, que el gozo del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Que eso sí es una manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Pero entonces tú ves personas que dicen que tienen el gozo del Espíritu Santo y simplemente con pruebas muy sencillas ya no quieren ni siquiera venir a la iglesia o están renegando de la palabra de Dios. Entonces se les fue el gozo, se les fue el Espíritu. Tenemos que estar siempre. Eso no es bíblico, porque la Biblia dice: nuestro Señor Jesucristo, y recibirán el Espíritu Santo por siempre. No es que se va, ese está ahí.
Ahora, si usted lo contricta, bueno, ya eso es asunto suyo. Quiero ser claro con esas cosas, porque creo que a veces hasta nos ofendemos cuando no nos dan la razón en ciertas cosas que decimos. Gloria al Señor. Santo es su nombre. Gloria a Dios. Dice el 7. Entonces que quede claro que eso del 6, en la parte C, pero no dañe el aceite ni el vino. Que tu gozo no se apague. Sí, Señor, que tu gozo no se apague a pesar de la persecución por donde van a pasar o por donde están, porque en este momento está la persecución. Está la persecución. Dice el 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, en esta visión, dice, el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Nuestro Señor Jesucristo es un Dios de vida. Y ahí tiene que irnos ya de la mente, porque muchos interpretaron que el del caballo blanco, en los comentarios antiguos, decían que el del caballo blanco era Jesucristo. Nuestro Dios es un Dios de vivo, no es un Dios de muerto, ni es un Dios que se jacta con la muerte, porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que ninguno muera, que ninguno perezca en la segunda muerte. De manera que esos dioses que hay por allí, que nosotros sabemos que son falsos, pero esos dioses que se gozan en la muerte de los semejantes, que muchas veces se explotan o muchas veces ponen una carga explosiva como pasó aquí en Atocha, hace tal vez unos 12 años atrás, de que volaron la Renfe y cuántos muertos no hubo allí. Y dicen que eso lo hicieron porque le están sirviendo a un Dios, pues ese es un Dios de muerte. Ese Dios de muerte es Satanás. Póngale el nombre que usted quiera, pero Satanás vino para matar, robar y destruir. Y todo el que procede a la muerte de sus semejantes, instigando el odio, no viene de parte del Dios verdadero. El único Dios verdadero, dice la palabra. No hay otro Dios. Entonces, aquí sabemos que la fuente de esta gran tribulación es Satanás, el Dios de la muerte, con minúscula. Y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Siempre hay una discusión, las personas que leen el griego, de que realmente la traducción no debería ser un caballo amarillo. Esos son detalles, pero que cuando uno estudia esa parte, pues eso aparece allí, sino un caballo verde. Utilizan la palabra griega de donde viene la raíz de la palabra clorofila, que es el pigmento que tiñe las hojas de verde, las hojas de los árboles. Dice, y el que eso lo doy como punto de información, tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. El Hades es el lugar de los muertos. El lugar de los muertos. Viene siendo como una gente, está amarillo, está pálido. Sí. Está pálido, está amarillo, está anémico. Sí, eso es lo que quiere mostrar la imagen. Sí. Y el Hades le seguía, o sea, el Hades es el lugar de los muertos. El lugar de los muertos. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. A este jinete que comenzó montado en un caballo blanco, que después
comenzó a dar una guerra con el caballo rojo, que después trajo el alto costo de la vida con el hambre, y que luego dice que el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Nosotros sabemos que 3/4 partes de esta tierra están rodeadas por agua, los mares, los océanos, los ríos, y que la parte seca llamada tierra, según Génesis, es solamente la 4/4 parte. ¿Qué quiere decir esto? Que este Señor tiene autoridad sobre toda la tierra, sobre toda la tierra conocida. Es decir, es un imperio mundial. Un imperio mundial. Y miré aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4/4 parte de la tierra, sobre toda la tierra, para matar con espada, con hambre. Se van sumando las calamidades, con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Todos esos factores aumentarán la muerte sobre toda la tierra. Es decir, es un imperio de terror. Y en poca escala, pero yo sé lo que es reinar con el terror. Porque en Venezuela nosotros hemos sido gobernados a través del terror. El que hablaba en contra del gobierno tenía una sanción que podía ir desde una advertencia, colocarlo preso o desaparecerlo, según lo que dijera, y aún todavía ocurre. En una menor escala, pero está ocurriendo todavía. Entonces imagínense ese mismo sistema, pero en todo el mundo. Imagínense por lo menos cuando este señor alemán, Adolfo Hitler, allá en la Segunda Guerra Mundial, manda a matar, a asesinar 8 millones de judíos. De 6 a 8 millones de judíos se calcula, ese es un cálculo que hay. ¿Verdad? Cuando en la Unión Soviética Joseph Stalin mató grandes masas de ciudadanos porque no estaban de acuerdo con él. Cuando Ucrania... De su misma gente. Sí, de su misma gente. De 20 millones. Sí, señor. De rusos. Cuando Ucrania pertenecía a la Unión Soviética, le bloquearon los alimentos para que se muriera de hambre y se murió la población de hambre. Entonces, una de esas partes que Putin quiere reclamar, esa misma parte la masacró ese hombre. Y por eso metió muchos rusos directamente y después dice, no, son rusos áreas, porque es que yo había eliminado pues, a él. Entonces, estamos viendo la manifestación de la maldad que en este momento la hemos visto en una pequeña escala. Pero veremos en este tiempo la manifestación máxima de la maldad. De la maldad. Es decir, Joseph Stalin, Adolfo Hitler, todos estos señores son un tipo, son una sombra de lo que va a ser este señor llamado el Anticristo. Gloria a Dios. De manera que nosotros debemos valorar nuestra salvación. Debemos valorar nuestra salvación. Y debemos agradecer el haber sido salvos. Y debemos rendir culto a nuestro Señor. Permanentemente, no solamente cuando venimos aquí. Permanentemente, por el privilegio de habernos dado por su misericordia y su gracia el ser hecho iglesia. Porque ni el Seol ni la muerte estarán por encima de la iglesia. Y si no estarán por encima de la iglesia, no estaremos allí. Por eso es que en el capítulo 4 hay una oración de los 24 ancianos que representan a la iglesia. Cuando le dijeron a Juan, sube acá, sube al cielo, y mira los que están allí. Los que están allí es la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando dice que para matar con espada,
indudablemente que la espada es un arma de guerra, con las armas de la guerra, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Dice el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra del Dios y por el testimonio que tenían. Ahora bien, es necesario preguntarnos quiénes son esos mártires. Son personas que han sido asesinadas por el testimonio de que ellos tienen y por la palabra de Dios, por sostener la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? Que cuando usted está en medio del mundo, ¿sabe por qué el mundo lo señala? ¿Por qué el mundo se aleja de usted? ¿Por qué el mundo lo censura? ¿Por qué el mundo muchas veces quiere incluso que usted sea destruido? Porque su sola presencia los acusa. Su sola presencia, aún sin abrir la boca, los acusa. ¿Por qué? Por el testimonio. Y eso va a pasar, pero en mayor escala. El testimonio que tendrán estas personas que pasen por ese tiempo histórico y, por supuesto, por la palabra de Dios, porque no se van a negar aún a costa de su vida, no van a negar la palabra de Dios. Esa es la diferencia que hay entre una religión y una relación. Cuando usted es religioso, usted lo reduce, porque usted lo que tiene es un conocimiento humano de su armonía, como dicen, con Dios. Esa es la religión, el esfuerzo humano para unirnos a Dios. Pero una relación es una relación de amor, donde hay un vínculo indisoluble, en el cual usted puede enfrentar la muerte por lo que cree, por lo que enseña y por lo que predica. Vuelvo al libro de Hechos. Dice la palabra de Dios: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces, que es un conectivo, cuando reciban ese Espíritu, me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la palabra testigo allí en griego quiere decir mártir. Uno que está dispuesto a morir por lo que cree. No es un testigo de que presencia algo, que es el testigo desde el punto de vista legal. El testigo, esa palabra, en el original griego es mártir. Y de allí se deriva esta palabra que estamos analizando, los mártires. Aquellos que están dispuestos a morir por lo que creen. Entonces, si entendemos eso, podemos interpretar lo que dijo el Espíritu Santo allá en Hechos. Y recibiréis poder cuando yo esté con ustedes y dentro de ustedes. Entonces estarán dispuestos a morir en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, por lo que enseñan, por lo que predican y por lo que creen. Ese es el poder y la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Una pregunta, profe. Estas personas que van a ser lo que se ven ahí como mártires, son lo que tuvieron, Los que decapitan. pero que fue lo que se quedaron en la gran tribulación, que no estaban firmes, o fue de lo que estaban ahí, que lo que creyeron. Vamos, lo que dicen los intérpretes eruditos, de los cuales no soy digno de desatar su calzado. Exacto. Y hay tres posiciones. Yo tengo la mía. Dígame. Pero es menester como maestro que yo enseñe lo que los eruditos a nivel mundial han establecido, ¿verdad? Uno piensa que estos mártires son aquellos que han sido asesinados por la palabra de Dios y por su testimonio desde la época de Jesucristo, cuando se fundó la iglesia de Jesucristo, hasta nuestros días. Eso lo creen algunos. Acuérdense que en el libro de Apocalipsis hay interpretaciones que no pueden ser dogmáticas. Es decir, no podemos decir que ellos no tienen razón. Ese es su punto de vista, uno lo respeta, aunque uno debe tener un punto de vista sustentado por la palabra.
No, yo creo en eso porque yo creo. Yo soy evangélico porque mi mamá es evangélica. No, eso no. Porque entonces somos religiosos. Entonces los mártires asesinados desde la época de Cristo hasta la era actual. Esa es una posición teológica. Otros eruditos, otro grupo, dice que son mártires de la gran tribulación, asesinados al inicio de la gran tribulación. Y otro grupo de eruditos piensa que es el remanente fiel o mártires desde el Antiguo Testamento pertenecientes al reino de Israel hasta la segunda venida de Cristo. O sea, los que forman parte del pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento hasta que pasan por la gran tribulación. Todos ellos forman un solo remanente. Bueno, esa es una posición teológica. Ahora bien, vamos a tratar de ver una posición aquí. Cuando dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de Dios y por el testimonio que tenían. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento y vamos a ver Levítico capítulo 4, versículo 1 y 2, 7 y 18. Levítico 4, capítulo 4, versículo 1, 2, luego leemos el 7 y por último el 18. Con voz legible, con voz audible, que se entienda. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pasare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová. Perdón, hermana, pecare por hierro, debe decir. Voy a volver a leer. Sí. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. El 7. El 7. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora el 18. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces fíjense esa frase que dice ahí que cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Tiene relación con el Antiguo Testamento. Cuando el Levítico se iba a expiar el pecado, se tomaba la sangre del sacrificio y se ponía en los pies del altar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta es una figura del Antiguo Testamento. Y los destinatarios del Antiguo Testamento es el pueblo de Israel. Si ustedes me preguntan a mí, sin ser dogmático, por cuál de las consideraciones teológicas
se inclina usted, hermano Robert? Tomando en cuenta de que en el Antiguo Testamento es la sombra de lo que va a venir en el Nuevo Testamento, yo diría que estos mártires son del pueblo de Israel. Es el remanente fiel que debe pasar por la gran tribulación. No estoy diciendo que las otras dos tesis teológicas estén equivocadas, sino que si yo necesito tomar una de las tres, me inclino a pensar por el contexto, tanto inmediato como lejano, que son los mártires del pueblo de Israel. Pero pensando en el tiempo de la tribulación. En el tiempo de la Sí, tribulación. exacto. Pensando en el tiempo de la tribulación. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los grupos que existen? La iglesia y el remanente fiel de Israel. ¿Son eso? La iglesia, La según iglesia. el capítulo 4, ya No está en el está. cielo. ¿Quiénes quedan? Luego, en el capítulo 5, vimos que el único que podía leer los 7 sellos es nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 6, que nos ocupa hoy, los sellos están desatados, es decir, el Señor Jesucristo los está abriendo y nos está diciendo los acontecimientos que van a suceder. Entonces, si la iglesia, según el capítulo 4, está en el cielo, es menester que estos mártires, vamos a decir como decimos en medicina, tienen una alta factibilidad de que sea el remanente fiel. Pero eso le acontece cuando el anticristo se revela contra él. Claro, están en la gran Si tribulación. estuvieran en santidad antes se habían ido en la venida. Ajá. Ahora bien, ¿por qué el pueblo de Israel, el remanente fiel, no se va en el rapto de la iglesia? Sería la pregunta. O el remanente cogido, mejor dicho. De Ajá, ¿por qué no porque se si va? hubiera estado fiel en ese tiempo, se van en el rapto. Ajá, Pero después ellos son convencidos porque van a entender la escritura de que el que yo esperaba no es el que yo quería. Porque el que ellos crean que era el que esperaba le va a ser contrario. Y ahí es que ellos se vuelven a entender que el que ellos crucificaron era el verdadero Mesías, ajá. el anticristo. Entonces, hagamos un alto ahí. El pueblo de Israel, mientras no acepte a Jesucristo, no es salvo. Los israelitas que en este tiempo de gracia, que acepten a Jesucristo son iglesias. Se van. Pero estamos hablando de que hay un remanente que ha sido endurecido en parte, según Romanos, escrito por el apóstol Pablo, que dice que nosotros no nos debemos gloriar porque nosotros no estaremos en la gran tribulación. Y que el pueblo de Israel ha sido endurecido en parte. Quiere decir que a pesar de que actualmente están endurecidos, llegará el momento que ellos crean Los ojos cerrados, y son salvos. Ahora, ¿cuál es ese momento? Es la otra pregunta. La gran tribulación. cuando se les revela que yo creo que es Mesías. La gran tribulación. Sigamos escudriñando, porque así, mire, la Biblia hay que someterla, es decir, la verdad hay que someterla al análisis. Porque aquello que decimos que es verdad, que no soporta un análisis, no es verdad. Es palabrería. Y nosotros estamos llenos de palabrería. Porque cuando lo analizamos por la palabra, se cae eso que están sosteniendo. Vamos a ver el versículo 10. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre con los que moran en la tierra? En este corto versículo seguimos develando el misterio. Porque dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? ¿A quién le suena eso? ¿Ustedes estudiaron los salmos? El
Precatorio. Parece. Eso es una imprecación Que no haga justicia. que está relacionado con los salmos y precaterios. Y la iglesia no ora así. No, y además, lo que fue martirizado en el círculo romano y esas cosas, esa gente se levanta en la primera avenida y no van hasta abajo del altar porque ellos van a estar ya reinando con Cristo. Sí. Todo lo que fue echado al león, quemado, Sí. sacrificado. En la iglesia primitiva, esa gente se va. Sí, señor, esa gente se va. Son iglesias. No le puede tocar esa parte ahí a ellos Sí. tampoco. Vamos a leer el Salmo 79, a ver si se relaciona con esto. Salmo 79, versículo 10 al 13. Salmo 79, versículo 10 al 13. Entiéndase que estos mártires le están pidiendo al Señor Justicia. que vengue su sangre y haga justicia. Y eso es una imprecación Sí. que no relaciona con los salmos y precaterios del Antiguo Testamento. Y los que oraban de esa manera es el pueblo de Israel. Salmo 79, del 10 al 13. Porque dirán la gente, ¿Por qué? porque dirán la gente, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en la gente delante de nuestro, la venganza de la sangre de tu siervo que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de su brazo. Preserva a los sentenciados a muerte y devuelve a nuestro vecino en su seno. 7 está. El 12 dice. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos. De su infamia. Con que te han deshonrado Jehová, oh Jehová. Entonces, fíjense el Salmo 79. El versículo 10 dice, ¿por qué dirá la gente, ¿dónde está su Dios? Luego, sea notoria en la gente, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. ¿Se le parece a lo que están diciendo ellos en Apocalipsis? Sí. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. ¿No están sentenciados a muerte? Esos que después que los mataron, las almas están clamando por justicia y venganza, porque mía es la venganza, dice el Señor. Por eso hay que pedírselos a Dios, no hacerla a nosotros. Y dice el versículo 12, y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia. O sea, págale plenamente conforme nos pagaron a nosotros. Sí, Señor. La infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Eso es Israel. ¿Qué estoy haciendo yo? Porque puede ser que algunos no lo crean. Simplemente yo estoy viendo el contexto inmediato, el contexto tardío y el paralelismo que existe, donde el paralelismo judío, la primera línea se refuerza con la segunda. Es exactamente lo mismo en la estructura de los salmos y precatorios. Vamos a leer, hermana Griselda, Salmo 35, versículo 1 al 10. Porque así es como se estudia la Biblia. Uno puede tener, no, yo tengo la sensación, no, yo pienso, yo leí por allá. 35.1. Vamos a ver qué dice la Biblia. 35.1, ¿no? Sí, Salmo 35 del 1 al 10.
dice: Disputa, oh Jehová, con lo que contra mí contienden. Pelea contra lo que me combaten. Echa mano al escudo y al pavé. Y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vuelto atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová lo acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Y el 10 dice: todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libra al afligido del más fuerte que él, y al pobre y al menesteroso del que le despoja? Cuando nosotros vemos la fundación de la iglesia en el día de Pentecostés, cuyo primer predicador es Pedro, lo más que Pedro llega a decirle al público gentil y al público judío que estaba allí: ustedes crucificaron al Santo de Israel. Sí. Usted no ve, y aquí sí lo voy a tomar como un punto de honor, usted no ve una oración hecha de esa manera por la iglesia de Jesucristo. Búsquela. Busque las predicaciones de Pedro, de Pablo, Santiago. No la consigue. El único que ora así, según el Antiguo Testamento, es el pueblo judío. Eso me lleva a mí a pensar. No puedo ser dogmático. Estoy simplemente defendiendo porque yo pienso que esto es el pueblo de Israel. No es que ya Jesús le dice que tiene que amar a vuestro enemigo y orar por lo que te ultrajan y persiguen. A la iglesia. A la iglesia. Ajá. A la iglesia. Es el pueblo de Israel. Sí, está claro. Bueno, Gloria ya al Señor. le quedan 2 minutos, maestro. Dije, lo que suya lo que termine. Ahora, Termina el 6. Yo solo le digo la a Que la esto, está viendo ahí. a estos hermanos, que como hay 3 posiciones, ¿verdad? Que si son los mártires del Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento hasta este tiempo histórico, o si son simplemente los mártires de la iglesia, desde la fundación de la iglesia hasta este momento, o en el contexto lejano y en el contexto inmediato, son judíos, pertenecen al pueblo judío. Simplemente estoy defendiendo que yo pienso, sin ser dogmático, que me uno a los eruditos que piensan que este es el pueblo de Israel, el remanente fiel, que pasará por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque hay una tesis que dice que la iglesia pasará por la gran tribulación y se toma este mismo texto para decir que es la iglesia. Sí, a mí también me están creyendo. Nosotros estamos Entonces yo lo que estoy defendiendo es la parte según mi fe y en la interpretación que no será la iglesia sino el pueblo de Israel. Nosotros estamos claros todo eso. Gloria a Dios. Pero también de mucha gente que se van a quedar, van a tocarse mártir también. Mártir. Hermanos, si se quedan viniendo a la congregación, no son iglesia. No creyendo. No, iglesia, yo digo gente que saben que vivieron mal. Y verán la situación y se verán a que no es algo que será tan fácil porque cuando no resiste, cuando está todo tranquilo, ahora cuando haya. Pero tal vez habrá gente que ha reconocido que le fallaron al Señor, no va a permitir por el conocimiento de la palabra. Pues de la iglesia, no me refiero a que estén envueltos en ese grupo ahí. Lo que puede ser que suceda, ¿me entiendes? Haya mártir también fuera de Israel, o gente que conocían que son locos decían tal cosa. Y así. Sí es posible, Que crean. pero aquí me estoy circunscribiendo a lo que corresponde Por a el clamor, Sí. por la forma de clamar. Entonces, a ese grupo se le dice en el 11, y se le dieron vestiduras blancas,
y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Ojo, Hasta que se complete. las vestiduras, eso lo sabemos nosotros, que las vestiduras blancas son las acciones. Sí, justa. ¿Las acciones qué? Justa. Las acciones justas de De los los santos. santos. ¿Eh? Esta gente son salvos. Ujú. Dice, hasta que se cumpla el número de sus consiervos y sus hermanos que también han de ser muertos como ellos. Acuérdese que Pablo dice en Romanos que hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, cuando el último gentil sea salvo, que se va en la gran tribulación, que se va antes de la gran tribulación, en el rapto de la iglesia, se activa la salvación para Israel como pueblo. Como pueblo. Y aquí ellos están diciendo que todavía debe transitar algo de tiempo hasta que se complete el número de estos mártires. ¿Cuándo será eso? Después que el último gentil sea salvo, después que la iglesia se vaya. Mire cuando abrió el sexto sello y aquí gloria a Dios, que también habían de ser muertos. Hay otra expresión en ese versículo 10 que se me pasó por alto, que dice, venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. La Biblia establece que nosotros somos y los salvos son ciudadanos del reino de los cielos. Y establece que los que moran en la tierra, sobre las cuales vendrá una prueba como nunca antes ha habido, ni nunca más habrá, son las personas que no conocen a Jesucristo o que se han resistido a aceptar a Jesucristo como su Salvador. Esos son los moradores de la tierra, porque no tienen ciudadanía en el cielo. Nosotros aquí somos extranjeros, advenedizos y peregrinos. Lo dice la Biblia. Pasajero. Creo que refuerza Pasajero. la tesis que estoy sosteniendo aquí. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice el 12, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Según la Biblia, la tela de silicio es una tela oscura o negra que era sacada de los camellos, de la piel de los camellos o de las ovejas negras. Entonces, eso era una piel, era como un abrigo muy rústico, punzante, martirizante, y eso se lo ponían los profetas del Antiguo Testamento. Sigue apuntando hacia el Antiguo Testamento. En la iglesia nadie usa un vestido de silicio, que es el vestido. En este caso es el silicio de Israel. Por lo menos los antiguos profetas, Elías, se vestía de silicio. Eso representaba arrepentimiento, luto y humildad. Entonces, este grupo, dice el 12, miré cuando abrió el sexto sello, aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Es un símil. Y la luna se volvió toda como sangre. Esos cambios están anunciando que va a pasar algo, va a pasar. Porque los elementos, los astros, están dando señales. Dice el 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Viene un símil, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Pensamos que estas estrellas del cielo pueden ser fracciones de meteoritos. Si usted ve que la higuera o los árboles frutales son sacudidos, pues todo lo que está ahí
cae desordenadamente y en grupo. Es la imagen que está dando el Espíritu Santo para que entendamos eso que va a suceder. Mire, cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Entonces estamos viendo señales en los cielos, señales en la tierra, las islas son removidas, las montañas son removidas, es decir, hay eventos geográficos palpables que están sucediendo, literalmente están sucediendo en ese momento de la historia, en el futuro. Dice el 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libro, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Es decir, todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, simplemente buscan protección, pero no hay arrepentimiento. Buscan es protección. Nosotros sabemos que la prioridad del juicio es acercar el hombre a Dios. ¿Para qué ese juicio que está anunciando que viene algo peor? Simplemente para que se arrepientan. ¿De qué se deben arrepentir? De toda la persecución que están ejerciendo sobre los santos del Señor. Dios no se mantiene neutral. Dios se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo se debe manifestar Dios? Sobrenaturalmente, utilizando a su creación, porque esa le pertenece y le obedece. ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedece? Casi nadie. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese mismo es el que está aquí. Gloria a Dios. Dice que entonces sobre los reyes, sobre todas las clases sociales que no han aceptado a Cristo, que son los habitantes de la tierra. Gloria a Dios. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ahora el cielo responde. El cielo responde contra la persecución del anticristo sobre los santos o sobre el pueblo de Israel. Ahora el Señor se manifiesta y anuncia la ira de Dios, que es diferente a la gran tribulación. La gran tribulación es la persecución que el anticristo ejerce sobre el pueblo de Israel. Y la ira de Dios es la respuesta a esa persecución. Vamos a leer, ya voy a terminar, hermano. Pero el ser humano va siempre de espaldas hacia Dios, y aún viendo, ahora mismo en estos tiempos, la gente que sabe y entiende que estas cosas que están aconteciendo, es que se acercan cosas grandes. Pero el ser humano está siempre de espaldas, no le da mente y nada de eso. Y aún viendo la persecución, viendo en esta parte la revelación de Dios sobre ellos, aún, no estoy hablando aquí ahora que en esta lectura, que es lo mismo que sucede hoy en día. Lo mismo. Que la gente ahí están mirando que Dios se levanta contra ellos, y aún así lo que quiere que los montes lo escondan del que está sentado en el trono. Y hay muchas naciones que tienen demasiado búnker por ahí preparados para resistir. Hasta bombas nucleares enterradas que van para adentro y no se arrepienten. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, como yo estaba hablando en la enseñanza el domingo, le dice al pueblo de Israel, le dice a Moisés, llévame al pueblo a Monte Oreb, y allí voy a hablar con ellos. Cuando comienza a hablar, no, Moisés, que hable contigo, nosotros decimos, no quiero que Dios nos hable porque moriremos. La gente siempre anda escondiéndose ante Dios, no quiere nada con su creador. No quiere reconocer que necesita un Salvador. Fíjense en Joel capítulo 2, voy a leer el texto 1 y 2.
dice, tocad trompeta en Sión, hablando de la Jerusalén terrenal, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. El día de Jehová, el día de Josafat, en aquel día, es la ira de Dios derramada sobre esta tierra, como respuesta a la indolencia del hombre y al apego del hombre al reino del anticristo. Dice el versículo 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el día, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Este pueblo, dice, este gran pueblo, grande, fuerte, que vendrá en un momento determinado y después no existirá más, es una confederación de países que se juntarán para venir a destruir a Jerusalén. Por eso dice tocar trompeta en Sión. Aquí esa trompeta, ese chofar, es el segundo toque. Primer toque lo reúne. Segundo toque, hay que marchar, estamos en guerra. Ese es el simbolismo judío. Dad alarma en mi santo monte, en el reino de Israel, en el territorio de Israel. Dice, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano el día de Jehová para los moradores de la tierra, los que no conocen al Señor. Y dice el versículo 11 en ese mismo 2, cuando usted lee todo el capítulo 2, usted ve la descripción de la ira de Dios. Solamente voy a agarrar el versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es un campamento fuerte el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Ahí está, segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para hacer justicia. ¿En respuesta a qué? En respuesta a la oración que le dice al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo vengará nuestra sangre? Y Él le dice, espérense un momento, que los mártires estén completos, según mis designios. Y entonces se demuestra o se muestra la ira de Dios contra el imperio del anticristo. El versículo 17, para concluir este capítulo, dice, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Lo mismo que dice Joel. Y a la iglesia de Filadelfia, él le dice, ¿verdad?, que no nos ha puesto Dios para ira. Que esa prueba que ha de probar a los habitantes de la tierra, ese juicio será para probarnos cuál es su creencia, cuál es su fe. Y no pasará. No pasará. Aleluya. Como dice el pastor, eso mismo que va a suceder ahí ya lo estamos viendo. Es lo que dice Eclesiastés, lo que dijo Salomón, lo que es, ya fue. El hombre, en su estado natural, siempre responderá en contra de la palabra de Dios. Y por eso será juzgado. Porque los que no han creído ya han sido condenados, porque no han creído en el único Hijo de Dios. Se les dio la oportunidad y no quisieron aceptar a nuestro Señor. Bueno, hasta aquí el capítulo 6 que nos habla de la gran tribulación. Esa es la respuesta. Allí es la gran tribulación. Y luego se anuncia la ira de Dios como respuesta a esa gran tribulación, a esa gran persecución. Quedaremos en el capítulo 7, que es un paréntesis que se abre, pero ya lo explicaremos en el próximo envío de la clase. Bueno, hasta aquí la palabra de Dios. Dios le bendiga.